para que hablemos sobre sociología. Me cuentan por favor si están viendo la pantalla, si ya les aparece algo. Nada. Bueno. Entonces, estábamos hablando sobre Sócrates y la relación que hay con la sociología. ¿Hasta ahí me están escuchando bien? Yo voy a seguir la clase, ¿listo? Entonces, reitero, Sócrates era un filósofo griego y él cuestionaba a las personas sobre muchas cosas. Entonces, por ejemplo, les preguntaba qué es la justicia, les hacía preguntas sobre cómo debemos vivir, sobre qué es lo correcto. Entonces, esas son preguntas fundamentales para la sociología, porque son preguntas que estudian cómo funciona la sociedad. Eh, en este caso, Sócrates utilizaba algo que es el método socrático, es como un diálogo. Entonces, ese diálogo, ese método socrático que lo que hace es hacer preguntas para llegar a la verdad, nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Entonces, eh, para quienes tienen hijos o tienen sobrinos o bueno, en su familia, ustedes generalmente, o uno lo que hace es formular preguntas para poder llegar a la verdad de algo. Eso es parte del método propuesto por Sócrates. Entonces, eso va a influir en las ciencias sociales porque el hecho de preguntar para llegar a la verdad va a promover algo que es el pensamiento crítico. Va a permitir que comprendamos ideas para poder comprender, no sé, comportamientos. ¿Listo? Entonces, em, en este caso, Sócrates generaba estas preguntas, ¿cierto? Entonces, al generar tantas preguntas, cuestiona las normas, cuestiona las creencias, las costumbres pues, de ese tiempo. Entonces, en la sociología también nosotros hacemos eso. Nosotros analizamos las reglas sociales, nosotros cuestionamos lo que parece ser normal, ¿cierto? Entonces, el ser humano, en este caso, Sócrates decía, en este caso hablamos del ser humano como centro, cuando Sócrates dice una frase muy bonita y es, conócete a ti mismo. Esa frase que dice él, conócete a ti mismo, se conecta también con la sociología porque quiere estudiar al ser humano en relación con otros. O sea, yo no puedo pretender conocer a los demás si yo no me conozco a mí mismo. O sea, yo quiero conocer, yo quiero saber cómo es mi amigo, mi amiga, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, pero de últimos me quiero conocer a mí mismo. Ahí hay un gran error, ¿cierto? Entonces, necesito conocerme a mí para saber cómo es la relación del ser humano con otros. Entonces, cómo es el ser humano cuando está en relación con otros. Eh, esa frase de conócete a ti mismo también lo que nos ayuda es a entender cómo pensamos, cómo actuamos en sociedad. Eh,
Por ejemplo, Sócrates llegaría a formular una pregunta así como, ¿por qué, por qué seguimos reglas? ¿Cierto? Que ahorita yo les estaba haciendo la pregunta, ¿por qué seguimos reglas? Entonces, pues, si yo soy sociólogo o socióloga, pues uno respondería que porque la sociedad necesita normas para funcionar, ¿cierto? A nivel de sociología, la respuesta sería esa. ¿Listo? Entonces, Sócrates no creó la sociología, pero sí con su pensamiento, él pone las bases para ese, sí, pues para el pensamiento crítico y social que van a utilizar los sociólogos. ¿Listo? Ahora, resulta que después de Sócrates viene otro personaje que es Platón. ¿Listo? En este caso, Platón fue uno de los estudiantes de Sócrates. O sea, voy a estar molestando todos estos días lo que vayamos a ver, qué propuso Sócrates y de ahí qué empezó a salir, por qué. Y vamos, Sócrates, Platón, Aristóteles y nos desplegamos para que nos quede en la mente quién empieza y quién, o sea, quién es el maestro y quién es el estudiante, porque de ahí vienen muchas de las bases. Entonces, él fue discípulo de Sócrates, en este caso Platón fue discípulo de Sócrates. Y permítanme un momento, porque se me va a apagar. Bueno, entonces vamos a hablar de Platón. ¿Listo? Resulta que en este caso Platón, como les decía, él fue uno de los discípulos de Sócrates. Eh, Platón también resulta siendo maestro de Aristóteles, entonces miren que viene como una línea, ¿no? De propagación del pensamiento. Entonces, eh, aunque Platón no fue sociólogo, ¿sí? Porque la sociología viene a nacer mucho después de ellos, las ideas sobre la sociedad que él plantea también van a influir en esta ciencia. Entonces, las ideas que Platón tiene en cierto modo son recogidas de lo que decía también Sócrates. Entonces, él estudia la sociedad y estudia el Estado. Hay una obra de Platón llamada La República y en esa obra Platón analiza cómo se debe organizar la sociedad, él habla de lo que es la justicia, habla de cómo debe ser un buen gobierno. Todo esto que él habla es muy importante para la sociología porque allí es donde él va, o sea, todo esto es lo que genera que se estudie la forma como funciona la sociedad. Eh, Ahora, resulta que Platón propone que la sociedad ideal se divide en tres grupos. Entonces él habla de los gobernantes, que son los más sabios, en este caso los filósofos, de los guerreros, que son los que defienden, y de los productores, como por ejemplo lo que son los agricultores, los artesanos, los comerciantes. Entonces, esto también se va a relacionar con la sociología porque va a analizar la organización social, va a analizar los roles. ¿Listo? Ahora, para Platón hay algo que se llama la justicia social. Entonces, la justicia, según Platón, ocurre cuando cada persona cumple con su función en la sociedad. Cada uno de nosotros está cumpliendo una labor dentro de la sociedad, ¿cierto? Eso también lo estudia la sociología, los roles sociales, las normas, el funcionamiento del orden social, ¿listo? Ahora, Platón también viene a creer que la educación y la sociedad forman a las personas. ¿Listo? Entonces, en sociología, los pensamientos influyen en la sociedad, los comportamientos influyen en la sociedad, los valores influyen en la sociedad, ¿cierto? Todo esto está dentro de la sociedad. Ahora, cada persona debe cumplir su rol
para que la sociedad funcione bien. Eso es algo que dice Platón. En este caso, retomando la idea de Platón desde la sociología, ¿qué se diría? Pues que los roles sociales ayudan a mantener el orden en la sociedad. ¿Listo? Entonces, aunque Platón no creó tampoco la sociología, sí fue uno de los primeros en pensar la sociedad de una manera más organizada. ¿Listo? Ahora venimos a hablar de Aristóteles. Entonces, Aristóteles y la relación que, digamos, Aristóteles tiene con la sociología se da en que, primero, pues viene Sócrates, de Sócrates aprende Platón y de Platón aprende Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Entonces, Aristóteles va a sentar también unas bases para entender la vida en la sociedad. Entonces, él decía que el ser humano es un animal político. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que el ser humano sea un animal político? Pues que las personas necesitan vivir en sociedad, que, o sea, las personas no pueden desarrollarse completamente solas. ¿Listo? Entonces, esta idea también permea la sociología, ¿listo? Porque el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Listo? Eso es algo clave en sociología. El ser humano es un ser social por naturaleza. Ahora, Aristóteles va a analizar diferentes formas de gobierno. Él crea o él escribe un libro llamado La Política y él habla dentro de ello sobre la monarquía, la aristocracia, la democracia. En sociología también se van a estudiar la organización de las sociedades y el poder. Listo, puede que se hable también algo sobre estas formas de gobierno. ¿Por qué? Porque hacen parte de la sociedad y además requieren de poder. Ahora, la familia también es importante dentro de la sociología, porque para Aristóteles, por ejemplo, la familia es la base de la sociedad. ¿Listo? La comunidad, por ejemplo. En este caso, Aristóteles hablaba o se refería a la comunidad como polis. Entonces, cuando yo digo polis, estoy hablando de comunidad. Entonces, la polis permite el desarrollo humano. En sociología, ¿qué pasa? Estas, o sea, la polis y la familia son instituciones sociales. Eso propone la sociología. Ahora, eh, Aristóteles lo que va a hacer acá es observar la realidad y analizar casos concretos. ¿Listo? Esto es como una forma de iniciar lo que se llama el método científico, que no solamente se va a utilizar en sociología. ¿Listo? En ciencias naturales también se utiliza. Entonces, Aristóteles diría, por ejemplo, que el ser humano necesita vivir con otros para ser feliz. A nivel de sociología, se propondría como que las relaciones sociales son esenciales para el desarrollo humano. ¿Listo? Ahora, tenemos también a otro personaje por acá que es Heródoto. ¿Listo? Entonces, Heródoto es otro filósofo. Acá estamos hablando solo de filósofos también. Entonces, para Heródoto, habíamos dicho que como el padre de la sociología es Augusto Comte, pero en este caso Heródoto es considerado el padre de la historia. Entonces, mientras que Augusto Comte es el padre de la sociología, Heródoto es el padre de la historia. Entonces, ¿por qué el padre de la historia? Porque Heródoto escribió sobre guerras, escribió sobre pueblos, sobre culturas. Él tiene una obra que se llama Historias y allí es donde habla de todo ello. Entonces, él no fue sociólogo, listo, fue historiador, fue filósofo, pero entonces
lo que él estudió sobre los pueblos y las costumbres de los pueblos acercan mucho eso que él propone a lo que es la sociología y lo que es la antropología. Entonces, ¿por qué? Porque él describe cómo vivían diferentes pueblos. Entonces, Heródoto habla sobre las costumbres de los pueblos, sobre las creencias, sobre las formas de organización de los pueblos. Y pues eso es lo que estudia la sociología y también en parte la antropología cultural. Entonces, Heródoto dice que no todas las sociedades son iguales. ¿Listo? Él dice, cada cultura tiene su propia forma de vivir. Si yo me voy para la India, su forma de vivir es totalmente diferente a la de nosotros acá en Bogotá, ¿cierto? Entonces, no existe una sola manera correcta para organizar la sociedad. ¿Listo? No hay una sola porque la sociedad está organizada de diferentes maneras. Entonces, él viajaba y observaba, ¿sí? Se ponía a viajar y a observar y él se ponía a escuchar los relatos de las personas y así empezaba a hacer comparación de las culturas. Y esos son los métodos actuales que utilizan las ciencias sociales para hacer pues estudios. Entonces, Heródoto no solamente narraba, por así decirlo, hechos, sino que él lo que quería era explicar, por ejemplo, por qué ocurrían guerras o cómo era que actuaban los pueblos. Y eso en la sociología es importante porque la sociología también quiere explicar el comportamiento de, pues, social, ¿no? Entonces, él decía que los egipcios tienen costumbres diferentes a los griegos, ¿sí? Entonces, en sociología, las culturas varían según el contexto social y según el contexto histórico. ¿Listo? La historia que nosotros tenemos de Colombia es totalmente diferente a la historia que ha ocurrido en Inglaterra. Entonces, las culturas van a ser diferentes precisamente por ese contexto, tanto social como histórico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de este señor Rousseau, que eh, dentro de lo que él también aportó a la sociología. Entonces, tampoco quiere decir que Rousseau haya creado la sociología. Él simplemente fue un filósofo que reflexionó sobre la libertad, sobre la igualdad y la organización de la sociedad. Entonces, hay algo, hay una obra que escribe Rousseau que es El contrato social. En la obra del contrato social, Rousseau dice que la sociedad se organiza por un acuerdo entre ciudadanos y que la autoridad no viene de un rey, sino que viene del pueblo. Entonces, ¿por qué esta parte de lo que propone Rousseau es tan importante? Porque resulta que en sociología se va a analizar cómo es que está organizado el poder y cómo se organiza la vida colectiva. Entonces, en este caso Rousseau pues dice que el bien común debe estar siempre por encima del interés individual. ¿Listo? Entonces es por eso que en la sociología se estudian la forma como se construyen las normas y cómo es que se busca el bien común en una sociedad. Hay una obra de Rousseau que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad y en esa obra él dice que la sociedad crea desigualdades, pues que no son naturales, y que la propiedad privada influye en esas diferencias. Por ejemplo, si yo tuviera casa, carro, beca, yates, paraísos fiscales y de todo eso, ¿cierto? Hay una desigualdad. ¿Listo? Hay desigualdad social. Influye en la diferencia, siempre. ¿Por qué? Porque van a haber unas personas que van a tener todos los privilegios, mientras que van a haber otras que no van a contar con ellos. Entonces, Rousseau creía que el ser humano nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe.
el ser humano, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, ese postulado, eso que él propone, lo viene a estudiar también la sociología porque la sociedad va a influir en el comportamiento de una persona, la sociedad influye en los valores de una persona, la sociedad influye en la forma de pensar de las personas. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las leyes, porque Rousseau dice que las leyes deben representar la voluntad del pueblo. Entonces, efectivamente, para la sociología, las normas sociales reflejan acuerdos y relaciones de poder en la sociedad. ¿Listo? Eso con respecto a Rousseau. Ahora, vamos a hablar de qué pasó con la revolución industrial y la revolución francesa. Vamos a ver un video. ¿Listo? Ya les